se equivocó mi amigo Javier Alatorre anoche, que llamó a no hacerle caso a el doctor Hugo López-Gatell. Creo que fue una actitud no bien pensada, porque Javier es una persona buena. Creo que cometió un error como cometemos errores todos, y además hizo uso de su libertad. Cada quien expresarse, manifestarse. No debe de haber de ninguna manera linchamiento político por alguien que no comparta nuestro punto de vista, inclusive que pueda decir algo en estos momentos difíciles que afecte a la colectividad, incluso que pueda ser hasta dañino para los seres humanos, que no es esa la intención de Javier, pero tiene el derecho a expresarse, a manifestarse, que viva la libertad, prohibido prohibir. Nosotros llegamos aquí, a donde estoy, porque queremos que se respeten las libertades, que no haya autoritarismo. Bueno, estimados radioescuchas, bienvenidos a Irreverente Charlas de la Noche. Quiero aprovechar el momento para, después de haber escuchado este audio del presidente López Obrador, para enviar un saludo a una parte importante de nuestra audiencia que tenemos noticias que nos están escuchando en Irlanda. Así es, ¿verdad, mi querido Frank? Sí, afortunadamente nos escuchan en Argentina, Colombia, México, Panamá, Estados Unidos, Canadá, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido, y todo esto certificado por Spreaker.com, que es una certificadora de radio. O sea, no le podemos mentir a la audiencia. Y pues tú lo sabes, Plácido, Walmart, Coca-Cola, Comcast, AT&T no se anunciarían con nosotros si estuviéramos engañando en términos de ranking. O sea, lo tenemos y gracias a Dios te lo has ganado, Plácido, porque la verdad tú has hecho tu gran parte como socio editorial. Te felicito. Hay que ser honestos en este negocio con la audiencia y entre nosotros mismos. Y bueno, pues en realidad es un trabajo en equipo, gracias a ti, mi querido Frank, porque a ti te toca la parte más delicada del asunto, la producción del programa desde Atlanta. Y esto, pues, la intención es crear un mecanismo de comunicación independiente en favor de nuestros radioescuchas que afortunadamente nos están favoreciendo con su atención en una buena parte del mundo. Entonces, pues, decidimos abrir fuego en este programa con el audio original del presidente López Obrador, emitido en una conferencia de prensa sabatina inusual. La organizó esa conferencia sabatina con el único propósito de hacerle ver a la audiencia el comentario por parte del presidente de México relacionado con un noticiero de proyección nacional en México, en donde el comentarista Javier Alatorre desmintió prácticamente las recomendaciones, o fue en contra de las recomendaciones del doctor López-Gatell relacionado a que nos quedáramos en casa. Es muy claro el punto de vista de Alatorre, porque él trabaja para una empresa en donde su presidente de consejo hace cosa de 3 semanas exhortó a la comunidad a que de alguna manera
pues no paráramos con la economía, y llegó a mencionar Salinas Pliego que efectivamente una paralización de la economía podría llegar a matar más que el virus. Entonces, Javier Alatorre se enfrentó a una encrucijada. Por un lado, tiene a su patrón, en donde le pide que haga ese tipo de comentarios para que robustezca precisamente la tendencia de los negocios del grupo, pero por el otro lado, era un comentario que no iba a tener adeptos por ningún lado, porque el auditorio está recibiendo una lluvia de mensajes por parte del sector oficial, en donde nos conminan a quedarnos en la casa, y evidentemente, pues, ese comentario que salió en el noticiero, pues de alguna manera iba a tener una especie así como de rechazo por parte de la comunidad, en el sentido de que, pues, si el gobierno me está diciendo que me quede en la casa, ¿cómo me vienes a decir tú que le peguemos, verdad? Y por el otro lado iba a haber también un rechazo del sector oficial, en el sentido de que, pues, si las indicaciones son de que nos quedemos en casa, pues hay que hacerlo. Yo quisiera enfocarme más que en eso, que ya es anecdótico, y yo ahí sí coincido totalmente con la idea de que el comentario que hizo Alatorre no debe de ser objeto de ningún tipo de linchamiento. Él es un comunicador que tiene mucho prestigio, que se ha ganado a pulso un reconocimiento por parte de la audiencia, pero bueno, pues él forma parte de una organización que trae una línea editorial y pues tiene que seguirla, definitivamente, ¿no? Definitivo, no es materia de un linchamiento ni nada por el estilo. Ahí yo creo que López Obrador se adelantó, porque que se sepa, Alatorre no ha sido objeto de ningún tipo de linchamiento, que se sepa. Pero yo quisiera enfocarme en la última aseveración que hizo López Obrador, en el sentido de que en su régimen está prohibido prohibir, y de que se van a respetar al pie de la letra los fundamentos de la libertad de prensa, de que no va a haber acoso en contra de los periodistas que estamos criticando ciertas facetas del desempeño del gobierno que no encuentran eco en la comunidad. Por un lado tenemos el mensaje oficial del respeto, pero por otro lado tenemos también el dato del número de periodistas que han muerto violentamente en los últimos 2 años. Esta es una tendencia que viene ciertamente desde el gobierno de Peña Nieto, pero que no se contuvo con la llegada de López Obrador a la presidencia. Las últimas muertes fueron registradas en el estado de Veracruz, en donde una reportera del diario de Jalapa fue prácticamente acribillada, y fue un ataque que se le llama directo. Y en el mes de febrero también en Veracruz otro periodista sufrió la misma suerte. O sea, los homicidios de los periodistas siguen siendo noticia a nivel mundial. Entonces, yo quisiera tomarle la palabra al presidente, en el sentido de que tenemos libertad de expresión, de que no vamos a ser objeto de ningún tipo de acoso, porque pues el funcionamiento de la prensa independiente es ese, o sea, señalar los errores en donde nosotros creemos, mediante un análisis serio, objetivo, que hay que señalarlos. Personalmente tengo que compartir con la audiencia el hecho de que durante la última semana se arreció una oleada de correos, llamadas, mensajes de gente de amenazas y mentadas de madre para arriba. Felizmente, si esto hubiera sucedido hace 3 años, pues sí me hubiera puesto a temblar. Pero ya se va acostumbrando uno a ese tipo de situaciones. Y desgraciadamente sucedió, mi querido Frank, que un amigo muy apreciado y muy bien conectado en la Ciudad de México se tomó la iniciativa de llamarme anoche para decirme que mi nombre aparecía en una lista que tiene por ahí, en donde esas personas que aparecen en esa lista van a ser objeto de acosos reiterados, para ver si logran que le bajemos 2 rayitas, como ya me fue advertido en una ocasión por uno de los enviados de Poncho Romo, a raíz de la serie de artículos que yo publiqué, en donde yo lo señalé con sus nombres y apellidos como uno de los autores de un saqueo de agua en contra de los ganaderos del estado de Yucatán. Entonces, de todo esto que ya, repito, ya se volvió anecdótico, yo creo que tenemos que tomar al pie de la letra las palabras del presidente y hacer todos los días labor para que las cumpla.
de que no vamos a ser objeto de ningún tipo de acoso o de hostigamiento por el solo hecho de estar siendo críticos contra el sistema. ¿Cómo ves esto, Frank? Pues somos miembros del National Hispanic Journalists Association y del National Broadcasting Association, Plácido. Nosotros como programa y nuestras productoras, Irreverente y Durance Media. Entonces, el tema es preocupante y lo voy a llevar como a manera de referencia para que lo tengan presente, para que el señor Alfonso Romo quede como presunto responsable. Si acaso sucede alguna situación a tu persona, a tu familia, que la Asociación Internacional de Periodistas tomen cartas en el asunto y tengan un presunto responsable en caso de que te vuelvan a amenazar. Bueno, pues yo creo que las amenazas no van a parar, pero pues siempre y cuando no pasen de ahí, ¿verdad? Porque pues, quienes nos dedicamos a esto estamos expuestos a ello. Y bueno, ya cerrado ese capítulo, ¿qué te parece, Frank, si tocamos uno de los temas torales en estos momentos que tiene que ver con un dato que me fue confirmado por parte de una fuente de información muy acreditada dentro del Banco de México relativa al hecho de que en los últimos 30 días en México se han ido del país inversiones por 7,683 millones de dólares, que equivalen en pesos a 183,327,000. Esto es un dato duro que tiene que ver con la situación mediante la cual los inversionistas extranjeros están analizando el entorno económico y político de México. O sea, ya se está hablando de una huida de capitales, ¿verdad? Este nivel de fuga de dinero extranjero de la operación en los sistemas financieros de México no tiene antecedente en los últimos 7 años. Entonces, yo quisiera destacar este hecho porque proviene de una fuente oficial del Banco de México que nos dice cuál es el sentir de la comunidad económica internacional relacionado al desempeño del gobierno de la Cuarta Transformación en materia económica. En reiteradas ocasiones, Frank, a ti te consta, yo he mencionado que los inversionistas extranjeros que están en México, estoy hablando específicamente de los inversionistas norteamericanos, pues vienen a México con su dinero, pues porque aquí les pagan 6-7% de interés o de tasa anual, cuando los Estados Unidos les pagan el 0 o el 0.1 y a veces hasta les cobran. Es perfectamente natural que el dueño del dinero en los Estados Unidos esté recibiendo $0 por sus reservas y que con un clic en su computadora, en su tablet o en el celular, los mueva a cuentas de bancos en México, pero con esa misma facilidad con la que el dinero norteamericano llega a México también se puede ir, porque se trata de capitales que yo les llamo golondrinos. Ese tipo de dinero que llega a México es especulativo, pero forma parte del haber de los capitales que mueven la actividad productiva de México. Y obviamente los analistas financieros que asesoran a los dueños de ese dinero norteamericano, por referirme solamente al de los Estados Unidos, están muy pendientes de cómo se va manejando la situación de la economía en México. Entonces, a mí personalmente me han llovido críticas en el sentido de que dicen que soy muy pesimista y que estoy llorando antes de que me peguen, relacionado con mi percepción de lo que viene en adelante en materia económica. Pero estos son datos duros, o sea, en 7 años no se había visto una fuga de capitales extranjeros como lo que se vio en este mes. Y eso prácticamente, pues sí, viene a poner una señal de alerta de lo que realmente está ocurriendo con la economía en México, Frank. Sí, principalmente en una etapa en la que se ha destacado mucho que es el primer gobierno que registra 0 crecimiento. Y entonces esto viene a dejar pues un mal precedente, no solamente para la administración, sino para muchas economías emergentes que se están peleando esa inversión. Recuerda la India.
La India quiere la inversión que hay en China y recuerda cómo recibieron al presidente Trump. Para quienes no conocen los honores que la cultura hindú, la cultura de la India es la que tiene más religiones en el mundo. Ellos son adoradores no solamente de las vacas, sino de muchos animales, y ellos consideran que la base de sus religiones está muy endorsada con el conocimiento de todo tipo, llámese tecnología, historia, filosofía, y vean cómo Gandhi llevó toda esa filosofía al mundo occidental y logró darles una muestra a los ingleses de cómo se manejarían las cosas en lo sucesivo. Ahora la India tiene pues a su capital una de las ciudades más contaminadas del mundo porque registró un alto índice de vehículos de combustión de gasolina y no lo supieron manejar. Sin embargo, siguen teniendo un crecimiento económico muy acelerado, pese a que ellos estaban prácticamente en un rezago. Y Gandhi, abogado de profesión, los ingleses les dejaron una de las mejores universidades en la India y ellos han sabido aprovechar todo ese manejo. ¿Por qué razón? Porque con ese manejo económico ellos han sabido entrar a los Estados Unidos. Ese nivel académico que traen los hindús lo tienen muy enfocado a que los ingleses los enseñaron y ellos lo están ejecutando en los Estados Unidos. Y a mí no me extrañaría nadita que ellos empiecen a quedarse con toda esa inversión que México está desaprovechando en cierta manera. Bueno, pues sí, el mercado de las oportunidades, como le decimos nosotros. Entonces, ahí hay un indicador que nos revela cómo nos ve el mundo o cómo ve el mundo a la economía mexicana. Ahora, hay otro dato muy preocupante, mi estimado Frank, relacionado a los requerimientos por parte del gobierno de López Obrador para que todos los mexicanos cumplamos con nuestra obligación de pagar los impuestos. Como tú sabes, el día último del mes pasado se cumplió el plazo para que todas las empresas, acá se les llaman personas morales, presentáramos nuestra declaración fiscal del año 2020, o sea, 2020. Entonces, en este momento, una información que me llega directamente de nuestro corresponsal dentro del SAT nos habla de que el 77% de los causantes del tipo de persona moral no ha cumplido con sus obligaciones al día 18 del mes de abril. O sea, el 77% no ha cumplido con esta obligación fiscal. Alguien podría llegar a pensar que se debe a un factor de resistencia civil, por así decirlo, y probablemente lo sea. Yo creo que es una mezcla de varias razones, pero ese dato que personalmente confirmé yo con gente de la CONCANACO, la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, que agrupa precisamente a los comercios, que son el tipo de empresa formal más, vamos a decirlo así, más elemental que puede haber, los comerciantes, que de alguna manera tienen una menor infraestructura que las industrias. O sea, la CONCANACO confirmó el dato. Efectivamente, hay un 77% de incumplimiento en las obligaciones fiscales. Esto de alguna manera ya le está mandando una señal muy clara al gobierno de la Cuarta Transformación de que una de dos, o los causantes no quieren pagar impuestos en una forma de resistencia civil, o dos, no tienen dinero para hacerlo. El audio que presentamos ayer del empresario sinaloense, en donde de alguna manera está diciéndoles a sus empleados que ya no tiene dinero para poder sostener el negocio y les pregunta si quieren que ese dinero que tiene como reserva lo pague de impuestos o se los dé a ellos, pues eso nos da a nosotros una idea muy clara de qué es lo que está pasando en materia fiscal. Y mientras eso sucede en México, el resto del mundo que está sufriendo igual o peor la pandemia del COVID-19, están apoyando a las empresas porque son las generadoras verdaderas
de las fuentes de empleo. En el caso de México, los programas clientelares, esos programas populistas del gobierno de López Obrador, en realidad no van a llegar a ningún lado porque son dádivas. Es dinero que se les va a regalar a la gente y es dinero que no se va a recuperar. Imagínate 1 millón de créditos por 25,000 pesos cada uno, en donde no hay ninguna garantía de pago, en donde todo es a la palabra. Pues ese es un dinero perdido prácticamente, y luego la mitad de esos créditos se le van a entregar a comerciantes y empresarios informales que no pagan impuestos, que no pagan renta, ni luz, ni agua, que no pagan el predial, y que al mismo tiempo le hacen una competencia leal a los formales que sí pagan todos los impuestos. Entonces, el verdadero pivote de las fuentes de empleo en el mundo, pues son las empresas, y las empresas en Alemania, en Italia, en España, en Inglaterra, en Corea, están recibiendo apoyos por parte del gobierno en materia de prórrogas fiscales. En México no se dio la prórroga, Frank. En México no solamente no se dio la prórroga, sino que al día número 2 de que se vencieron los tiempos para la presentación de las declaraciones anuales del año 2020, una horda de auditores del SAT, haz de cuenta, las hordas de Atila, empezaron a caerle a los negocios para requerirles el pago de los impuestos. Esto se me hace inhumano. Entonces, tenemos ese otro dato que nos habla de una manera a través de la cual el gobierno no se está realmente enfocando a su tarea, Frank. ¿Qué opinas al respecto? Pues me dejas perplejo, como me has dejado perplejo con las tarifas de la luz, que supuestamente ese 4% el presidente lo está negando, dice que no existe tal aumento. Y pues después por ahí me mandaron un mensaje también alertándome o diciéndome que no se vendieron los estadios, que se iban a hacer una reinversión para ampliar escuelas y hospitales. Total, que tienes mucha razón con esa serie de amagos verbales que existen en contra de los medios que pretendemos dar la realidad de las cosas. Y Plácido, había una intelectual en la campaña que hablaba mucho, que estudió en el Tecnológico de Monterrey, que la conoces perfectamente, hija de José Manuel Cloutier, que también fue candidato por Acción Nacional para presidente de la República, precisamente contendió contra, pues, si no mal recuerdo, contra Salinas de Gortari. Entonces, ¿qué pasa con Tatiana Cloutier? ¿Dónde está? ¿Qué se dice de ella? ¿Y por qué no ha dado la cara? Bueno, Tatiana es diputada federal plurinominal por el estado de Sinaloa, es plurinominal. ¿Qué significa? Plurinominal significa un diputado o un senador que no hace campaña, que representa al partido o que no tiene que ir a gastar suela para ganarse los votos del electorado, entran directo a sus curules. Sí, eso lo tengo entendido. Fue su premio por pasar las agendas y los teléfonos y correos de los panistas cansados y priistas cansados para que votasen por Andrés Manuel López Obrador. Pero, ¿qué pasa con ella? Bueno, ella en estos momentos está ejerciendo su rol como diputada federal representando a Sinaloa. La verdad es que no ha aparecido en escena. Yo creo que se tiene que emitir una alerta Amber para ella, y la alerta Amber acá es de las personas desaparecidas, porque no aparece por ningún lado. Lo mismo sucede con Alfonso Romo, que es quien le mueve sus hilos, porque Poncho Romo quiere que Tatiana Cloutier sea candidata de Morena a la gubernatura de Nuevo León. Entonces, el tema es que ella está en estos momentos ocupando su lugar como diputada federal representando a Sinaloa. No se le ve de alguna manera que haya salido al quite precisamente para entrar en defensa de los consumidores. El caso de lo que mencionas de las tarifas de luz, o sea, ni ella ni ningún otro legislador lo está haciendo, Frank, contestando tu pregunta, pero respecto a ese supuesto desmentido por parte de López Obrador de que no hay tal aumento del 4%, esto es mentira, porque los mismos datos de Bartlett, el director de la CFE, lo desmienten a él. Ese es el tema, no se ponen de acuerdo, entre ellos mismos se están contradiciendo. El comunicado oficial firmado por Bartlett
relacionado a los aumentos en las tarifas, hablan de un desliz del 0.85% mensual a partir de que entró la tarifa de verano. Esto aplica para el consumo básico, el consumo intermedio y el consumo excedente. Yo tengo aquí en mis manos el documento oficial firmado por Bartlett a todas sus delegaciones, le llaman División Golfo Norte y Golfo Sur y veto a saber cómo se llaman, pero les llaman así. Fíjate cómo hablan de esto. El consumo básico en el 2019, la tarifa doméstica en el 2019 costaba 0.805. Ese era el valor. En el 2020 se va a 0.837. Ese es el desliz mensual. Sumados los 12 meses o sumados los meses en donde corresponde esta tarifa, tiene una variación de 3.98. El consumo intermedio tiene una variación de 4.12, hacia arriba todos. Y el consumo excedente, que es el de los grandes consumidores, tiene una variación del 4.08%. O sea, todas están frisando el 4%. En el explicado, entre comillas, de Bartlett al respecto, dice que lo único que están haciendo es repercutir en el consumidor el efecto de la inflación, pero la inflación anual es del 3%, Frank. O sea, todas las tarifas, la básica, intermedia y el excedente, están por encima de la inflación. Ahora, vamos a pensar que estuvieran al límite de la inflación. Vamos a pensar que no estuvieran por encima. ¿Qué están haciendo otros países al respecto? No solamente han mantenido las tarifas al costo que tenían antes de la pandemia, sino que les están dando a los consumidores facilidades para poderlas pagar hasta en 4, 5 y 6 meses. El caso de Italia es sensacional, hasta 9 meses después. O sea, en el caso de México nos están aplicando la vara, no nos dejan prorrogar el pago de los impuestos, no hay apoyos abiertos y en serio apoyos contundentes a las empresas que son las fuentes de empleo. Y tercero, no están ayudando al consumidor, al industrial, al comercial y al doméstico con las tarifas de luz. O sea, los servicios del agua vienen igual, y el servicio de gas, que aquí en México está monopolizado por una empresa española, que se llama Gas Natural y que luego cambió el nombre para llamarse Naturgy, estos tipos se siguen disparando o se siguen despachando con la cuchara grande. O sea, el consumidor mexicano está expuesto a un gobierno insensible que no solamente no ayuda, sino que le está poniendo piedritas en el camino. O sea, no hay forma de que se explique una actitud tan aberrante como esta, Frank. Qué lástima, Plácido. Un minuto, Plácido. ¿A dónde va López Obrador con tanto zigzagueo de sus políticas que no se ve algo definido? Bueno, pues la percepción que yo recojo de numerosas opiniones que estoy monitoreando en el sector empresarial, social, en el cívico, en el ciudadano y en el político y hasta en el gubernamental, es que no hay brújula, de que realmente la nave está siendo conducida por un piloto que no le sabe, y lo peor del caso es que no se deja ayudar. Aquí entra en acción el necesario contrapeso que debe existir cuando hay un poder político tan concentrado en una sola persona, y esa es la iniciativa privada. A mi juicio, la iniciativa privada en México se está quedando muy corta porque siguen defendiendo sus cotos particulares. Ya llegó el momento de que la iniciativa privada mexicana levante la mano y quiera participar abiertamente en política, porque todo lo que ocurre alrededor de los negocios, mi querido Frank, tiene que ver con la política. Esa es mi percepción. Sí, o sea, la mañanera es la que rige la retórica diaria de los mexicanos. Esa es la triste realidad. Qué lástima, Plácido. Te agradezco tu contribución editorial, socio editorial Plácido Garza, analista empresarial. Muchas gracias, buenas noches, nos escuchamos mañana. Hasta entonces.
Irreverente. Charlas de la noche con Plácido Garza y Francisco Durán Rosillo.